Dios le bendiga. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar en esta casa de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Y agradezco al director de la escuela bíblica, a nuestro hermano Ranger Rosario, por seleccionarme, por darme el privilegio. Agradezco también al pastor Hilario Díaz y a su esposa María por no oponerse, ¿verdad?, que yo viniera, ¿verdad? Y gracias a todos los hermanos que están presentes. Hay mucha gente que conozco aquí, hay otros que no, pero lo importante es que somos hermanos en Cristo y tarde o temprano nos reuniremos en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, nada, se me invitó para hablar sobre un tema bastante importante, la importancia de la escuela bíblica. Y voy a pedirle, por favor, que para iniciar se pongan sobre sus pies. Vamos a tener un pasaje de la palabra de Dios leída. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 12. Deuteronomio 31, verso 12. Cuando lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y a tus extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Bendito el nombre del Señor. Voy a pedir a la hermana, a la pastora María, que me presente a Dios en oración, mientras los demás damos gracias a Dios por la palabra. Pueden sentarse. Omití la presentación, ya Ranger me había presentado, pero mi nombre es Dionisio Almonte, pertenezco a la iglesia Primer Refugio, mi pastor reverendo Luis Rodríguez, y allá desempeño el cargo de superintendente de escuela bíblica, a su orden para servirle. Entonces, la Biblia no menciona el término escuela bíblica, ni habla de escuela dominical tampoco. Más bien es un término que se ha acuñado y se ha popularizado a través de los años ya. Pero tampoco la Biblia habla de drogas, ni habla de fumar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la Biblia no las dice, pero que tú la puedes deducir de la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues entendemos que fumar es dañino para ese templo y por lo tanto no fumamos, igual que consumir drogas. Pero hay cosas también que la Biblia no la dice, pero que nosotros entendemos que podemos hacerlas y que hacerlas nos suma en vez de restarnos. Una de esas cosas es la escuela bíblica o la escuela dominical. Pudiéramos decir que en el Antiguo Testamento la Biblia, la enseñanza, no la escuela bíblica, sino la enseñanza tiene su origen en este pasaje bíblico. Y hay dos palabras muy claves en este pasaje bíblico. Ellas son oigan y aprendan. El Señor le decía al pueblo que reunieran hombres, mujeres y niños para que oigan y aprendan, ¿verdad? Entonces, cuando tú aprendes algo, obviamente es para tú luego poner ese algo en práctica, para ejercerlo, ¿verdad? Para ponerlo en práctica. Entonces, posteriormente, las cosas fueron cambiando y ya los niños eran instruidos por un Hassán, un docente, una especie, lo que nosotros llamaríamos hoy un maestro. La escuela bíblica, la escuela dominical, voy a usar el término indistintamente, o sea, uno o el otro, asuman ustedes que estoy hablando de lo mismo, ¿verdad? Escuela bíblica porque se enseña la Biblia, dominical porque se hace los domingos, pero independientemente de que se haga los domingos o no, todavía le llamamos escuela dominical, ¿verdad? Hay iglesias que la hacen en cualquier día en la semana, otras muy pocas lo tienen los domingos. Pero lo importante sí es que allí lo que se trata es la palabra, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ya para 1529 por ahí Martín Lutero implementaba escuelas dominicales en Alemania. Pero la escuela dominical o la escuela bíblica que nosotros conocemos empezó un poquito más tarde en Inglaterra y fue
a raíz de una situación que se presentó. La revolución industrial fue como muy intensa, estaba en su apogeo en ese tiempo, y se empezaron a exportar bienes. Las fábricas elaboraban bienes y se empezaron a exportar. Al empezar a exportarse, había mayor demanda, y a mayor demanda entonces tenía que haber mayor producción, y para esa producción empezaron a contratar más personal, incluido niños. La jornada laboral era abusiva, entre 12 y 15 horas de lunes a sábado, y el único día libre que quedaba era los domingos. Pero todos esos niños trabajando junto con adultos y con pagas miserables y trabajando en malas condiciones deplorables. Entonces esa situación provocó que la delincuencia se incrementara, sobre todo en los barrios pobres de los que provenían esos niños. Los domingos, que era el único día libre que tenían, los niños se reunían, se juntaban en bandadas, y el pillaje y la delincuencia se incrementó. Entonces el gobierno ideó un plan de que un señor llamado Robert Reich, que era periodista, publicara en su periódico unos consejos para que los padres instruyeran correctamente a sus hijos en sus casas, y así disminuir la violencia y la criminalidad. Ahora bien, el señor Reich entendía que eso no iba a funcionar, y contrario a eso, lo que hizo fue intentar establecer como escuelas, pequeñas escuelas, en donde los niños fueran instruidos, no solamente digamos, hablando de dándole consejos para la crianza, sino instruyéndolos sobre la espiritualidad. Porque él entendía que si le inculcaban a los niños la espiritualidad, cosas de Dios, cosas buenas, entonces con el tiempo esas personas iban a mejorar su conducta y se iba a disminuir la criminalidad. Claro que esa idea le trajo muchas burlas, le trajo todo lo contrario a lo que él esperaba que iba a traer. Entonces, de igual modo, él siguió con el plan, contrató maestras, 4 maestras, e inició una escuela dominical que era el único día libre que había. ¿Ok? Era el único día libre que había. O sea, los niños que eran objetos de esa escuela dominical, no objetos, sino el enfoque de esa escuela dominical, solamente tenían libre los domingos. Empezó, la primera clase fue en una cocina, ¿sí? Una cocina de una casa, y fueron solamente 14 niños. Obviamente decepcionante, ¿verdad? Algo decepcionante porque eran muchos niños, pero con el tiempo y con la persistencia de ellos y la calidad que le aplicaban al trabajo, las cosas fueron cambiando, y llegó un momento en que habían escuelas bíblicas en cada barrio de la ciudad. La ciudad en la que él empezó se llamaba Gloucester, en Inglaterra, y había en cada barrio de esa ciudad habían escuelas bíblicas, y llegaron a tener unos 2.500 niños. 2.500 es mucha gente, ¿ok? Es mucha gente. Y posteriormente eso siguió incrementándose y siguió incrementándose, y las escuelas bíblicas empezaron a formar parte ya del entorno. Se veía como natural que esas escuelas funcionaran. Bueno, posterior a eso, en 1785, William Fox, basado en el mismo modelo de Reich, William Fox es un bautista, fundó la Sociedad de Escuelas Bíblicas para Gran Bretaña, con el mismo modelo de Reich, en el que el material de estudio era la Biblia. En las escuelas de Reich también se impartía la Biblia, pero además se alfabetizaba a las personas, se les enseñaba a leer, a escribir, y además de eso se le instruía sobre la Biblia y sobre la espiritualidad. Entonces, William Fox lo hizo ya más abiertamente y más enfocado a la Biblia, y fundó la Sociedad de la Escuela Dominical para Gran Bretaña. En América, entonces, y alguien llamado Guillermo Elliot inició en la cocina de su casa también, y con el mismo modelo, y eso fue también un éxito. En 1872 ya se había formado una convención internacional de escuelas bíblicas, en la que se planteó que todas las escuelas bíblicas se pusieran de acuerdo y tuvieran una especie de cronograma, un esquema, para que en todas se impartiera al mismo tiempo el mismo pasaje bíblico. Posiblemente de ahí viene la idea de escuela bíblica que nosotros tenemos, de que tenemos un material y que viene incluso con fecha. Bueno, antes venía con fecha, ahora viene con la fecha que usted le asigne, pero
de ahí viene la idea de que en todos los sitios se estudie el mismo pasaje bíblico al mismo tiempo. O sea, de que todos estudiemos el mismo día, el mismo pasaje. Posterior a eso, se separa la escuela bíblica de la escuela secular. O sea, se deja de alfabetizar. El gobierno saca más bien de las escuelas, de esas escuelas, saca la enseñanza de la Biblia y se queda allí la enseñanza secular solamente. Y en la escuela bíblica solamente se empieza no a alfabetizar ni a enseñar temas seculares, sino solamente temas bíblicos. A través del tiempo, entonces, la escuela bíblica fue evolucionando a lo que nosotros tenemos hoy como la escuela bíblica o la escuela dominical, a la forma en que nosotros la vemos. Algunos concilios la dan de una manera, otros concilios o denominaciones la dan de otra manera, pero lo importante es que desde allá hasta la fecha la escuela bíblica no se ha dejado caer. Ha continuado y continuado y continuado. Sin embargo, en los últimos años, cierto, hay algo de pesar en eso, y es que, pero no es la escuela bíblica, somos nosotros el problema. Yo creo que el problema somos nosotros, que hemos perdido el amor por estudiar la palabra de Dios. Hemos perdido el amor por estudiar la palabra de Dios. Entonces, quise, antes de tocar o de que conversemos, porque lo quiero hacer así como una especie de conversatorio, de que conversemos sobre la importancia de la escuela bíblica, quise que usted tenga una idea de cómo surge y de dónde surge la escuela bíblica. Entonces, yo quisiera preguntar, ya adentrándonos, ¿verdad? ¿Cuántos son miembros de escuela bíblica aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos son miembros? Bien, lo bueno es que si usted no es miembro, puede hacerse miembro de escuela bíblica, ¿verdad? O sea que estamos hablando con todos. ¿Qué entiende usted es la importancia de la escuela bíblica? ¿Aprende? Se nutre más. ¿Quién más?